El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, amigos. Siempre es bueno contemplar la forma en la cual uno puede ser salvo, considerando a la luz de las Escrituras el ejemplo de hombres y mujeres que obedecieron el Evangelio y que han quedado registrados para nuestra enseñanza. Hace algunas semanas atrás considerábamos el ejemplo de la conversión de aquellos 3,000 en la ciudad de Jerusalén en el día del Pentecostés, y hacíamos hincapié en las dos demandas para salvación que el apóstol Pedro les enfatiza. Ellos estaban compungidos de corazón y ellos preguntaron, ¿qué es lo que tenían que hacer? Varones hermanos, ¿qué haremos?, le dicen a los apóstoles, y Pedro les da la respuesta. En esta mañana, hermanos, quiero que consideremos otro ejemplo en la Escritura de personas que recibieron el Evangelio y lo obedecieron. Y es el caso de los samaritanos. Consideremos el ejemplo de la conversión de los samaritanos registrados en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 y versículo 4 en adelante. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 8. La Escritura nos dice lo siguiente: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ustedes recuerden que Saulo de Tarso encabezó esta persecución. Y eso de alguna manera redundó en el progreso del Evangelio, porque los hermanos tuvieron que huir, pero note usted que a donde quiera que ellos iban predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Vemos, hermanos, cómo Dios puso los medios para que el Evangelio saliera de ahí de Jerusalén y llegara a otras latitudes, a otros pueblos, a otras ciudades. Y en este caso en particular, aquí Lucas registra cómo el Evangelio llegó a la ciudad de Samaria. Ustedes recordarán, hermanos, la historia en el Antiguo Testamento, cuando el reino de Israel se dividió en dos partes, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte, hermanos, cuya capital fue Samaria, fue conquistado por los asirios. Aproximadamente en el siglo 8 antes de Cristo Jesús. Y estos llevaron cautivos a un grupo de israelitas y trajeron a la ciudad también gente de otras naciones con las cuales ellos lamentablemente se mezclaron. Y dice la Escritura, hermanos, que a esas personas se les llamaba samaritanos. Era una mezcla entre judíos y gentiles. También, hermanos, el reino del sur, cuya capital era Jerusalén, fue conquistado, pero por los babilonios, aproximadamente en el siglo 6 antes de Cristo Jesús. Y ellos los deportaron a la mayoría de sus habitantes a Babilonia, pero estos, los del reino del sur, se propusieron no mezclarse con los gentiles. Y ellos mantuvieron su identidad. Ellos no se mezclaron como lo hicieron los del reino del norte. Cuando en los tiempos de Esdras y Nehemías volvieron a reconstruir la ciudad de Jerusalén, los de Samaria, los del norte, ofrecieron ayuda para reconstruirla, pero estos, los del sur, rechazaron de forma despectiva la ayuda de los del norte, considerando que los samaritanos no eran ya israelitas puros. Y de ahí, hermanos, desde aquel momento existió una rotura y un odio implacable entre judíos y samaritanos. Y hasta los tiempos de Cristo Jesús, hermanos, esto era muy notable, muy sobresaliente. Ustedes recordarán, hermanos, cuando el Señor Jesús está hablando con aquella mujer samaritana y le pide agua de beber, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y dice ahí, hermanos, el Evangelio de Juan, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Había una rivalidad, había un odio entre estos dos pueblos hermanos, judíos y samaritanos. No se podían ni ver. Por eso a la mujer se le hizo extraño. ¿Cómo si tú eres judío me pides a mí, que soy samaritana, que te dé de beber? Sí, hermanos, esa era la situación, la condición de los samaritanos. Y entendiendo este contexto histórico, el hecho de que el evangelio llegara ahora a Samaria era algo, hermanos, muy importante en la historia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia estaba dando uno de los pasos más importantes en su historia. Algo nuevo, algo inédito que no estaba registrado aquí en el libro de los Hechos. El evangelio llegando a un pueblo enemigo, por así decirlo, entre comillas, de los judíos. Esto nos indica, hermanos, que Jesús en realidad es el Salvador del mundo, como él mismo lo dijo. No era solamente de los judíos, sino de toda persona. El evangelio era poder de salvación, poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Al judío primeramente, pero también al griego y también a los samaritanos, como era este caso en particular. Sí, hermanos, en Cristo no hay diferencia entre judío y gentil. No hay diferencia entre varón y mujer. No, los samaritanos, a pesar de ser tan odiados por los judíos, también podían ser salvos en Cristo Jesús. Y eso es lo hermoso, hermanos, de la salvación y lo hermoso del evangelio que ha quedado para nuestro conocimiento y para nuestra obediencia. El hombre, hermanos, que Dios utilizó como un instrumento para llevar las buenas nuevas a Samaria fue Felipe. Ustedes recordarán que hubo un apóstol que se llamaba Felipe, pero aquí no está hablando del apóstol Felipe, está hablando de un discípulo. En este caso en particular, allí en Jerusalén, hermanos, ustedes recordarán en Hechos 6 cuando hubo necesidad de que las viudas fueran atendidas por otros miembros diferentes de los apóstoles. Se escogieron a 7 diáconos para hacer este trabajo. Y entre ellos había uno llamado Felipe, un varón lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio. Este Felipe, hermanos, ahora es el que está aquí en Samaria llevando el evangelio a las personas. Como los apóstoles, hermanos, ustedes recordarán también, después de que fueron escogidos estos 7 diáconos, impusieron las manos sobre ellos. Podemos ver cómo Felipe podía obrar milagros. Tenía la autoridad, la potestad de parte del Señor Jesucristo para echar fuera demonios y para sanar toda clase de enfermedades. Y los milagros que ejercía Felipe allí en Samaria le concedían atención de las personas y le concedía también credibilidad a su predicación. Era un mensaje nuevo tal vez para las personas allí. ¿Cómo saber si este mensaje era de Dios? ¿Cómo saber si esto era verdadero, era algo a lo cual ellos tenían que prestar atención o no? Bueno, los milagros que hacía Felipe le concedían esta facultad y le concedían también credibilidad delante de las personas. En Hebreos capítulo 2, versículo 3, el escritor de los Hebreos nos recuerda, ¿verdad?, precisamente cómo Dios confirmaba a través de este tipo de señales la palabra predicada. Dice el versículo 3 de Hebreos 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Y ese era el propósito principal de los milagros: confirmar la palabra que estaba siendo predicada, algunas veces por los apóstoles, algunas veces como en este caso en particular, por discípulos, por hermanos en la fe, como lo era Felipe. Pero ellos obraban este tipo de milagros para que la gente creyera que lo que ellos estaban hablando no era de sí mismo, ni era palabra de hombre, sino que era un mensaje de Dios. Sin embargo, hermanos, a diferencia de ellos,
Nosotros tenemos hoy en día las Escrituras inspiradas y reveladas por el Espíritu Santo. En los tiempos en que Felipe predicaba en Samaria, solamente estaban las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero ahora el Señor Jesucristo había enviado a sus apóstoles y aquellos que creyeran también en Él, predicar el Evangelio, a predicarlo. Y ellos no tenían las Escrituras como hoy en día las tenemos nosotros. Hoy hablamos a las personas la palabra de Dios y abrimos las Escrituras y podemos nosotros leer y entender acerca de Cristo Jesús y el mensaje para toda la humanidad, la forma en la cual las personas pueden ser salvos. Simplemente leyendo podemos entender, pero ellos no tenían las Escrituras del Nuevo Testamento aún. Nosotros tenemos el mensaje del Evangelio revelado en el Nuevo Testamento y simplemente necesitamos leerlo, entenderlo y obedecerlo. Así es, hermanos, en nuestros días. Pero volviendo a Samaria, podemos darnos cuenta de que no todo el mundo estaba feliz con la llegada de Felipe a la ciudad. Dice la Escritura en el versículo 9 de Hechos 8, dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Verso 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Verso 11, y estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Sí, hermanos, había este personaje del cual habla la Escritura, allí en Samaria. Antes de que llegase a Felipe, él era el centro de atención de las personas. Este hombre demostraba aparentemente tener ciertos poderes y la gente creía que ese era el gran poder de Dios. Pero en realidad, dice la Biblia, todo era engaño. Todo era un truco nada más de él. Él se hacía pasar por alguien grande, pero no era. Era un charlatán, era un mentiroso. Simplemente sacaba beneficio económico engañando a las personas con sus artes mágicas. Y la gente le estaba atenta a este Simón el mago. Pero dice la Escritura, hermanos, que llega Felipe. Llega Felipe ahí a la ciudad. Y entonces, hermanos, todo lo que hacía este Simón parecía como nada comparado con los milagros y señales y prodigios que ejercía Felipe allí. Uno a veces, hermanos, se pone a pensar cómo la gente en Samaria, siendo samaritanos y siendo en parte judíos y en parte gentiles, y creyendo ellos y teniendo como escrituras el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cómo ellos podían confiar y creer en las artes mágicas que ejercía Simón? Algo de lo cual, ¿verdad?, las Escrituras allá en Deuteronomio, el Pentateuco habla que era algo condenable, era precisamente la hechicería. Y este hombre era un mago que hacía ciertas cosas ahí, medias oscuras, y que engañaba a la gente. Pero así pasa a veces. A veces hay gente que cree en Dios, pero a la vez, a veces, por ejemplo, algunos creen en la astrología, en los horóscopos, algunos van con los adivinos a leer, que les lean la mano y cosas por el estilo y creen en Dios. Bueno, allá en Samaria algo así, algo similar estaba sucediendo. Algo similar. Pero como les digo, cuando Felipe llega obrando verdaderos milagros, los trucos mágicos de Simón parecían como nada. Y los samaritanos, dice la Escritura, creyeron a la predicación de Felipe. Dice en el versículo 12, hermanos, del capítulo 8 del libro de los Hechos, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban hombres y mujeres. Los samaritanos oyeron con atención la predicación, el mensaje del evangelio.
Los samaritanos creyeron con todo su corazón de la misma manera en este mensaje que les fue anunciado. Y los samaritanos, dice aquí la Escritura, fueron bautizados. Lo mismo que hicieron los judíos allá en Hechos 2, por predicación de los apóstoles y de Pedro particularmente, fue exactamente lo mismo que ahora hicieron los samaritanos por predicación de Felipe. Sí, hermanos, en cualquier lugar donde se predique el mismo evangelio, este es el resultado. Esta es la respuesta de la gente que escucha sinceramente, honestamente, y entiende y desea obedecer al evangelio. Exactamente lo mismo que hicieron los judíos en Jerusalén, ahora están haciendo los samaritanos, la gente en Samaria. Y Simón, hermanos, este hombre que había engañado a las personas, este hombre que ahora miraba a Felipe ejercer verdaderos milagros, ¿cuál fue su reacción? Dice el verso siguiente, el versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Sí, hermanos, ese es el resultado de la predicación del evangelio, el resultado de predicar a Cristo Jesús en la ciudad de Samaria. La gente oía, la gente creía y la gente era bautizada. Simón mismo creyó. Algunos por ahí evangélicos dicen que no, que Simón no creyó en realidad, porque si él hubiera creído, él no hubiera intentado sobornar a los apóstoles y hubiera pecado. Simón creyó, dice la Biblia. Y Simón obedeció el evangelio siendo bautizado. Simón recibió el perdón de sus pecados. Simón fue añadido a la iglesia del Señor. Sí, lo fue. La salvación, hermanos, había llegado a los samaritanos, hombres y mujeres. Todos los que podían oír atentamente el evangelio y podían creer, obedecieron el evangelio. Incluso Simón el mago lo hizo y fueron bautizados, y había grande gozo en aquella ciudad. Eso es lo que nos revela la Escritura. Así de simple, hermanos, fue la conversión de los samaritanos. Y así de simple es la conversión de toda persona en el mundo. Así de simple, hermanos, es la obediencia al evangelio de Jesús. El Señor no demanda algo maravilloso, algo fuera de lo común que las personas tengan que hacer. Simplemente oír con atención, ser humildes, hacer a un lado el orgullo y dejar a un lado la voluntad propia para someterse a la voluntad de Cristo Jesús. Quisiera, hermanos, hacer un poco de énfasis en esta lección, en lo que el versículo 5 dice. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Allí está la clave. Vemos el resultado, vemos a la gente, ¿verdad?, creyendo, aceptando el evangelio, siendo bautizados por Felipe. Pero la clave está en la predicación, en el mensaje, en lo que Felipe anunciaba a las personas. Y particularmente dice aquí que predicaba a Cristo. Yo me pregunto, ¿qué implica predicar a Cristo? ¿En esta iglesia se predica a Cristo, hermanos, amigos? Sí, aquí se predica a Cristo. Lo podemos decir con toda seguridad y certeza. Y esa debe de ser la base de toda predicación. Predicar a Cristo. Cuando una persona se le ha predicado a Cristo, su reacción debe de ser la misma que la de los samaritanos. Cuando una persona se le predica a Cristo, hermanos, toda persona debe de entender que hay algo muy importante que debe de hacer. La historia de Felipe, hermanos, y la conversión de los samaritanos nos ayuda de alguna manera a entender lo que implica predicar a Cristo Jesús. Una de las cosas, hermanos, que son muy básicas cuando se predica a Cristo es predicar acerca de la persona de Jesús. Predicar acerca de Cristo Jesús como tal. ¿Quién es Cristo Jesús? Predicar a Cristo, hermanos, es hablar de su vida.
es hablar de sus milagros, es hablar de su deidad, es hablar de su misión en la tierra, es hablar de cómo se cumplieron todas las profecías en Él. Escuchaba ahorita el estudio del hermano Alberto y yo pensaba en la lección de esta mañana y decía, en esta iglesia se predica a Cristo. De una u otra manera se está hablando del Señor Jesucristo. Cuando con una persona hablamos el mensaje del Evangelio y citamos Mateo o Marcos o Lucas o Juan y le hablamos de quién es Jesús y le presentamos a Cristo y le mostramos su vida y su mensaje y las obras maravillosas que el Señor Jesucristo hizo y lo que Él enseñó al pueblo, le estamos predicando a Cristo Jesús. Cuando hablamos a una persona acerca de la muerte de Jesús, de cómo Él demostró su amor para con la humanidad, de cómo Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, que Él vino a este mundo y tomó forma humana y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y les hablamos de ese amor tan grande que Él demostró para con nosotros. Le estamos predicando a Cristo. Cuando hablamos a las personas acerca de su resurrección de entre los muertos, de cómo el Señor Jesucristo estuvo sepultado por 3 días, pero la muerte y el Hades no prevalecieron contra Él, sino que Él vence a la muerte y Él resucita. Estamos predicando a Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor Jesucristo, al resucitar, siendo el primero en resucitar para nunca más morir, Él abrió el camino para todos aquellos que creemos en Él. Cuando hablamos esto a las personas, les predicamos acerca de Cristo Jesús. Cuando predicamos acerca de su ascensión al cielo, por 40 días el Señor Jesucristo, después de su resurrección, estuvo aquí entre los hombres y se manifestó a muchos y habló acerca del reino a sus discípulos. Y dice la Escritura que después asciende al cielo, donde ahora se encuentra a la diestra del Padre Celestial. El mismo Señor Jesucristo había dicho a sus discípulos que Él iba a ir a la casa del Padre a preparar lugar para nosotros. Y cuando recordamos estas cosas a las personas y les hablamos acerca de Cristo Jesús, que Él está ahora a la diestra del Padre y que ha ido a preparar lugar para que podamos estar con Él, estamos predicando acerca de Cristo Jesús. Cuando hablamos a las personas acerca de su segunda venida, sí, porque el Señor Jesucristo prometió volver después de que Él partiría de este mundo. Y dice el escritor a los Hebreos que el Señor Jesucristo vendrá otra vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y cuando hablamos a las personas acerca de Cristo Jesús y de que Él viene por segunda vez, estamos predicando lo mismo que predicó Felipe. Sí, hermanos, verdades como estas son el fundamento de nuestra predicación. Predicar a Cristo es predicar de su persona y de todo lo que Él hizo para salvarnos de nuestros pecados. Predicar a Cristo, hermanos, es algo muy importante que nosotros debemos aprender a hacer. Y estoy seguro, hermanos y amigos, de que ustedes han escuchado constantemente en este lugar y fuera de este lugar también la predicación de Cristo Jesús. Y creemos que de la misma manera las personas que no han obedecido a Cristo Jesús, cuando escuchen acerca de Cristo, reflexionen en su condición espiritual y en su necesidad de aceptar a Cristo para que puedan ser perdonados de sus pecados. Pero también, hermanos, el ejemplo de la conversión de los samaritanos nos enseña que predicar a Cristo es predicar de su reino. Dice el verso 12 otra vez, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Sí, hermanos, Felipe habló acerca del reino de Dios. En el libro de los Hechos, como también se enfatizaba ahorita en la clase bíblica, el término más utilizado es iglesia.
Desde el libro de los Hechos capítulo 2, donde la iglesia es establecida, vemos constantemente el uso de este término para hacer referencia ahora al pueblo de Dios, la iglesia. Pero ¿por qué? ¿Por qué Felipe ahora utiliza el término reino cuando les predicaba a los samaritanos? Porque los samaritanos, hermanos, siendo en parte judíos y en parte gentiles, ellos también esperaban la venida del Mesías. Y ellos también, siendo subyugados por los romanos, ellos también esperaban un reino. Y estaban deseosos de que el Mesías viniera y estableciese un reino. Y tenían un concepto equivocado del reino, como también muchos de los judíos lo tenían. Felipe les habla de este reino que ellos estaban esperando. Un reino diferente a los reinos de este mundo. Un reino cuyo rey era Jesucristo. Por eso ustedes recordarán cuando dialogaba el Señor con la mujer samaritana, esta mujer dice: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Les dice Jesús: yo soy. Yo soy. El que habla contigo es ese Mesías que ustedes están esperando. Y ahora viene Felipe y predica el evangelio del reino a los samaritanos. Hermanos, la iglesia y el reino son términos intercambiables. Hay a veces algunas personas que confunden esto. Y dice la gente, por ejemplo: mira, si me vas a predicar, predícame de Cristo, pero no me hables de la iglesia. Yo no quiero saber de iglesia, háblame de Jesús nada más. Pensar de esta manera es un error. Es un error. Porque Cristo y su iglesia, hermanos, son inseparables. Es imposible predicar de Cristo sin predicar acerca de la iglesia o del reino. No se pueden separar. No se pueden. La Biblia nos dice en Mateo 16, 18, como se leía también en la clase, que Cristo edificó su iglesia. Él edificó, y no solamente la edificó, sino que Él vino a ser la principal piedra del ángulo. ¿Cómo hablar de Cristo sin hablar de su iglesia? Dice la palabra de Dios, hermanos, que Cristo murió por su iglesia. Él murió. Él dio su vida. Él fue a la cruz. Él derramó su sangre preciosa por su iglesia. ¿Cómo hablar de Cristo sin hablar de su iglesia? Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo. No se puede separar la cabeza del cuerpo. Cristo es el que la cuida, el que la sustenta. Cristo es el salvador de su iglesia. La gente quiere ser salva sin tener ninguna relación con la iglesia que Jesús edificó. Pero esto no se puede. Es imposible. Si usted ha entendido lo grandioso que es el reino de Cristo Jesús y lo importante y necesario que es estar en Él, entonces usted necesita imitar el ejemplo de los samaritanos. Sí, hermanos, amigos, predicar a Cristo es predicar que su reino ya fue establecido, que su reino está entre nosotros, que la iglesia de Cristo es ese reino que había sido anunciado aún por los profetas como Daniel, y que toda bendición espiritual la encontramos en Cristo y también en su iglesia dentro de su reino. Necesitamos predicar a Cristo hablando de su reino. Y el que no ame a la iglesia, el que no anhele ser parte de ella, el que la subestime, o el que simplemente no le interese los beneficios que hay dentro de la iglesia que Jesús estableció, en realidad no ama a Cristo. No le ama. Pero hermanos, predicar a Cristo implica también predicar el nombre de Jesucristo. Sí. Predicar el nombre de Jesucristo. Dice el versículo 12 nuevamente de Hechos 8. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Él predicaba
el nombre de Jesucristo. Y predicar el nombre de Jesucristo es predicar de su autoridad, de la autoridad de Cristo Jesús. Ustedes recordarán cómo los apóstoles, ellos sanaban enfermos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y expulsaban fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Sí, por la autoridad del Señor, porque Jesús ordenó a sus discípulos que expulsaran demonios y que sanaran enfermos, que dieran la vista a los ciegos, que levantaran al paralítico, que hicieran toda clase de milagros en la autoridad, en el nombre de Él. El Señor les dio esta facultad. Ustedes recordarán, hermanos, cómo en el día del Pentecostés el apóstol Pedro también dice a las personas que estaban ahí escuchando, a aquella multitud, lo que tenían que hacer en el nombre de Jesucristo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Cuando estamos hablando del nombre de Jesucristo, hermanos, estamos hablando de lo que Él ordena, de lo que Él manda, de su autoridad. Sí, hermanos, los términos de salvación que Jesús ha ordenado deben de ser enseñados cuando se predica a Cristo. Sí, porque Él ordenó. Felipe predicó a los samaritanos la necesidad no solo de creer, sino también de ser bautizados. Fue parte de su mensaje. Cuando Él predicó a Cristo en Samaria, Él les enseñó a las personas cómo era necesario que ellos aceptaran a Jesús, que ellos se pudieran beneficiar de su sacrificio, que era lo que Jesús había ordenado que las personas hicieran para que pudieran tener el perdón de sus pecados. Sí. Y lo sabemos, hermanos, porque esto fue exactamente lo que ellos hicieron después de haber oído y entendido el Evangelio. Por eso lo sabemos. La gente dirá, no, pero a ver, ¿dónde dice que exactamente eso fue lo que les dijo Felipe? Bueno, la reacción de la gente nos dice lo que Felipe les enseñó. Si yo le llamara a mi hija que viniera aquí, a Mariana, y le susurro algo al oído, y ustedes no escuchan lo que yo le dije, pero ella entra aquí al cuartito y regresa y me da una botellita de agua. Y yo les pregunto, ¿qué le dije a mi hija? Estoy seguro que todos van a saber. Usted le dijo, hermano, que fuera y le trajera una botella de agua. ¿Correcto? Sí, hermanos. Si Felipe predica a Cristo en Samaria y las personas enseguida se bautizan, ¿de qué les habló Felipe? ¿De qué les habló? ¿Qué les enseñó? ¿Cuál fue la instrucción de parte de Cristo que Él les estaba dando? Sí. Que creyesen, que fuesen bautizados para perdón de sus pecados. De tal manera, hermanos, que las personas, esto fue exactamente lo que ellos hicieron. Felipe les habló de la forma en que se obedece el Evangelio, de la forma en que podían beneficiarse del sacrificio de Jesús, de la forma en que podían ser añadidos a su reino. Él les habló de lo que Jesús ordenó hacer para recibir perdón de pecados. Él les habló del plan de salvación de Dios, incluido el bautismo. Y hago hincapié en esto, hermanos, porque hay personas que a veces demeritan, desprecian el bautismo que ordenó Jesús. La necesidad del bautismo debe de ser siempre parte de nuestra predicación. Muchas personas dicen creer en Jesús, creen en el Evangelio, creen en la iglesia que Jesús estableció, pero no dan ese paso de obediencia como sí lo hicieron los samaritanos. Necesitamos hacer hincapié, hacer énfasis en las personas, que es muy importante también para que puedan recibir salvación, perdón de pecados y ser añadidos al reino de Cristo Jesús. Que sean bautizados para que sean sepultados juntamente con Cristo y su sangre les lave de todo pecado, de toda maldad. Gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios.
los samaritanos no se conformaron con escuchar la predicación de aquel evangelista llamado Felipe. Cuando ellos creyeron, ellos también obedecieron todo lo que Jesús ordenó. Predicar el nombre de Jesucristo, hermanos, es predicar de esa autoridad y lo que Él ha mandado, ordenado, y que toda persona necesita hacer para poder recibir la salvación. Los samaritanos decidieron, hermanos, simplemente decidieron entregar su vida a Cristo Jesús y ser bautizados y formar parte del reino que es la iglesia y comenzar a vivir una nueva vida conforme a la voluntad del Señor. También creyó Simón el mago, también fue bautizado. Cometió un error, un equívoco muy grande al tratar de comprar el don del Espíritu Santo con dinero. Pero esperemos en Dios que Él se haya arrepentido como le exhortaron a hacerlo Pedro y Juan. Así que, hermanos, esta fue la conversión de los samaritanos. Ellos aceptaron el mensaje predicado, el evangelio del reino, y ellos decidieron obedecerlo en aquella misma ocasión en que Felipe les predicó. La cuestión es, ¿por qué no hace usted lo mismo esta mañana? Aquí en esta hora, en este grupo, en esta audiencia, tenemos personas, tenemos amigos visitantes que han estado escuchando el evangelio del reino. Personas a las cuales se les ha predicado acerca de Cristo Jesús. De muchas maneras, de muchas formas. Se les ha predicado acerca de la persona misma de Cristo Jesús, de su vida, de lo que el Señor Jesucristo ha hecho, de su deidad. Se les ha predicado acerca del reino de Cristo Jesús, de la iglesia que el Señor estableció. Se les ha predicado acerca de los términos que el Señor estableció para que pudieran recibir los beneficios de su muerte en la cruz. Se les ha predicado todo acerca de Cristo Jesús. Lo mismo que predicó Felipe y predicaban los apóstoles, se ha predicado en este lugar de muchas maneras. ¿Por qué? ¿Por qué no hace usted lo mismo que hicieron los samaritanos? ¿Por qué no cree en Jesucristo y le confiesa en esta mañana como el Hijo de Dios y deciden ser bautizados para recibir el perdón de sus pecados? ¿Hay alguien en esta mañana que quiera venir a la obediencia del evangelio? ¿Hay algún amigo, alguna amiga, algún joven o señorita que quiera venir a Cristo el día de hoy? Hoy es el día de salvación. Ok, muy bien. Tenemos aquí dos personas. Tenemos aquí a don Tacho y tenemos también a la señora Rosita, papá del hermano Tony y del hermano Israel, que han levantado su mano y que desean en esta mañana obedecer el evangelio. Qué bueno, nos da muchísimo gusto. Miren, vamos a cantar un himno.